Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Y en este caso vamos a hablar sobre Medio Oriente, como en otras ocasiones. Se está por cumplir un año de la intensificación del avance y del genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. En este contexto, además, Israel lanzó nuevos ataques hacia el Líbano y hacia Siria, por supuesto, en alianza y con el apoyo de los Estados Unidos. Por solo nombrar algunas cifras, desde el 7 de octubre del 2023 a esta parte, Gaza tiene más de 41.000 muertos, muchos de ellos mujeres y niños. Mientras se alegaba buscar la paz y la seguridad en distintos ámbitos internacionales, por ejemplo, en la Asamblea General de la ONU, Israel continuó profundizando los ataques. Esto, por ejemplo, hay que mencionar la muerte del líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, símbolo de la resistencia árabe e islámica, asesinado por los ataques de las tropas sionistas. A su muerte se suma la del general de brigada iraní Abbas Nilforushan, comandante adjunto de operaciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Comenzó así lo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, denominó la próxima fase de la guerra, con la invasión de Israel al sur del Líbano. Y esto, por supuesto, generó una escalada del conflicto, provocando la reacción de los países árabes. Por ejemplo, Hezbollah respondió con ataques de cohetes contra las tropas invasoras, mientras que Irán también lanzó dos oleadas de misiles sobre Israel. Vamos a profundizar un poco sobre este tema. Estamos en comunicación con el periodista especializado en Medio Oriente, Víctor de Currea Lugo. Víctor, gracias por comunicarte con Barricada TV. Bueno, lo primero que me parece interesante mencionar es por qué pensás que Netanyahu lanza nuevos ataques sobre distintos frentes en esta zona. Buenos días, saludos a la audiencia. Perdón que estaba revisando las últimas noticias desde Oriente Medio. El desespero del sionismo es muy grande. Si uno ve los ataques que han cometido en Gaza, donde después de casi un año no logran controlar Gaza. Esto es importante. Es decir, un grupo como Hamas, que es un grupo pequeño, ha sido capaz de aguantar las arremetidas y al día de hoy ni siquiera Israel controla la ciudad de Gaza. Ha tenido que retirarse de unos sitios de Han Yunis, se ha tenido que retirar, no ha podido entrar a Rafa como prometió. Es decir, todos los errores militares y los fracasos militares de Gaza los ha pagado bombardeando civiles, pero no tiene una estrategia clara. Ahora se embarca desafíos, pues son unos desafíos de orden internacional que pueden tener graves consecuencias para la región y para el mundo. Y además se plantea un tercer frente, por lo menos uno tercero, que es invadir por tierra al Líbano. Los informes que han llegado y los que corroboran periódicos israelíes es que claramente los golpes han sido muy grandes por parte de Hezbollah contra el ejército israelí, no han logrado establecer una cabeza de playa y me parece que en ese desespero de tratar de hacer esta guerra buscan es arrastrar a Estados Unidos de la región. ¿Por qué? Porque en el panorama actual Israel es el perdedor. ¿Pensás que entonces los ataques en distintos frentes tienen que ver con impulsar a Estados Unidos a meterse directamente para que Israel no pierda el conflicto? ¿Entiendo bien? Exactamente. Sí, Estados Unidos es claramente el gran apoyo de Israel, le da el 69% de las armas, está de acuerdo con la agenda sionista, pero eso no quiere decir necesariamente que le interese a Estados Unidos meterse en la guerra de lleno, especialmente después de los fracasos desde Somalia, Afganistán, Irak. Después de esa serie de fracasos, pues lo menos recomendable es mandar tropas y verse imbuido en una confrontación militar directa. Pero parece que eso es lo que buscaría el lobby judío, involucrarlo en una guerra regional primero. El problema es que esa guerra regional tendría impactos mundiales, ¿no? Nos preguntamos, por ejemplo, qué va a hacer China y Rusia, sobre lo que se especula mucho. También nos podemos preguntar sobre el uso o no de armas nucleares que Israel tiene. Entonces es un panorama donde
En mi opinión personal, estamos más cerca a una tercera guerra mundial hoy que incluso hace 2 años cuando empezó la guerra de Ucrania. Y espero estar equivocado. Víctor, me interesa preguntarte entonces por el rol de Estados Unidos, porque tanto Estados Unidos como las principales potencias en ámbitos como por ejemplo la Asamblea de la ONU condenan, aunque sea formalmente, ciertas decisiones del último año de Israel, por ejemplo, de bombardeos en zonas prohibidas en Gaza. Te quiero preguntar, esto por supuesto una postura hipócrita porque por otra parte posibilitan la profundización de la invasión y del genocidio, pero te quiero preguntar entonces cuál pensás que puede ser la respuesta de Estados Unidos frente a este intento de Israel de meterlo más en el conflicto, ya que por lo menos formalmente lo vienen condenando. Y esto además a pasos de una elección presidencial en la que Donald Trump o Kamala Harris serán quienes en pocos meses sucedan al presidente Joe Biden. Empecemos por lo último. Kamala Harris es tan sionista como Donald Trump. Es decir, en términos a largo plazo y a corto plazo, para los palestinos da igual quién gane, para los libaneses da igual quién gane. Es decir, ellos pueden discutir sobre qué tan en proteccionista es o no, en las políticas internas, la ley del aborto. Esas son las discusiones que separan a Donald Trump de Kamala Harris. Pero su política exterior totalmente sionista, con lo cual no hay ningún tipo de diferencia. La segunda cosa es que si queremos hacer un símil, y me lo permiten, Israel es lo más parecido a un niño malcriado. Entonces, los niños malcriados hacen lo que les da la gana, el papá les dice, eso no se hace, pero lo siguen manteniendo. Y Estados Unidos puede decir lo que quiera, le puede decir a Netanyahu, eso no se hace en público, pero lo cierto es que también en público le sigue enviando millones de dólares y miles de millones de dólares en ayuda militar, en asistencia, en armas, en explosivos, en municiones. Entonces, con inteligencia militar que ha favorecido los ataques que ha hecho Israel en diferentes partes de Oriente Medio. Por tanto, es una actitud cínica, pero ese cinismo ha llevado a que hoy por hoy cuatro expresiones de la política exterior del mundo se vean seriamente lesionados. La primera es la ya nadie cree en las Naciones Unidas por, como tú lo sugerías, la capacidad de veto de Estados Unidos y su complacencia con un genocidio. Segundo, el derecho internacional, o sea, es muy difícil defender ahora cualquier norma del derecho internacional cuando ese derecho internacional está absolutamente desprestigiado. La tercera cosa que yo colocaría en la lista es la prensa internacional, es decir, los periódicos, los periodistas internacionales ya no pueden plantear un escenario diferente al de la mentira, que es lo que uno está viendo de manera. Y la tercera, la cuarta cosa tiene que ver con la academia. Las universidades no logran, la academia no logra posicionarse frente a un genocidio y lo que ha desarrollado más bien es políticas en contra de la solidaridad de los pueblos a favor de Palestina. Víctor, ahora vamos a compartir un fragmento un poco para retomar algo que decías en tu primera respuesta sobre una posible tercera guerra mundial a partir de una eventual participación más directa de Estados Unidos en la región. Mencionando esto, creo que es clave destacar que Irán tiene un desarrollo militar importante, o al menos más grande que otros países de la región. Hecha esta introducción, quiero que veamos un fragmento de las palabras de Ali Khamenei, que es el líder de la Revolución Islámica. که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی ما رو عزادار کرده. اینا اگر شرشون رو از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخورد ها Bien, ahí veíamos entonces las palabras de Ali Khamenei y como adelantaba Víctor antes del video,
Creo que lo relevante es que Irán tiene un poderío militar mucho más importante que otros países de la región. La pregunta en este caso sería si crees que la resistencia iraní tiene la espalda suficiente para hacerle frente al ejército sionista. Y en todo caso, algo adelantaste, pero ¿qué podría pasar si finalmente Israel se atreve a confrontar de manera directa con Irán? ¿Y qué postura podrían tomar las principales potencias, tanto Estados Unidos como potencias emergentes como China o Rusia? A ver, cuando mataron a Ismail Haniyeh en, Damasco, perdón, en Teherán, y cuando mataron a Nassan Nasrallah en Beirut, el primero comandante de Hamas y el segundo comandante, el segundo era el comandante de Hezbollah, con la sangre latina muchas personas decían, no, 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 Irán va a responder en 2 horas, eso va a ser ya. Los persas piensan a largo plazo, son como los árabes. Acuérdate la famosa frase de los árabes que le dicen a uno, usted tiene el reloj, pero yo tengo el tiempo. No es un problema de reloj. Las guerras en Oriente Medio no se libran a 100 metros planos, sino como una maratón. Acuérdate que la expulsión de Israel del sur del Líbano tomó 15 años. La preparación de la operación de diluvio de Al-Aqsa por parte de Hamas tomó por lo menos 4 años. Entonces, son guerras a largo plazo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Que por fin Irán muestra que tiene no solamente la capacidad militar de golpear a Israel, sino que además tiene la capacidad de golpearlo en sitios estratégicos y que la famosa protección antiaérea de Israel pues, es mentira. Pero además de eso, no hubo ni un solo civil muerto. Hay gente que dice que eso significa una debilidad, no, al contrario, eso es una fortaleza. Todo eso que le piden a los países de que ataquen o hagan la guerra sin matar civiles, pues eso lo está haciendo Irán. En otras palabras, Irán le está dando una clase de derecho internacional humanitario a Occidente. Ha demostrado además el tipo de misiles que tiene y no son los más avanzados. Pero además de eso siempre se dijo que con la muerte de Hezbollah ya jamás, la muerte de Nasrallah, Hezbollah pasaba a la historia. Pero los últimos 3, 4 días se ha demostrado la capacidad de los hombres de Hezbollah para impedir por completo el ingreso de soldados israelíes al suelo libanés. Eso puesto o dicho de otra manera, estamos frente a un escenario en el cual no se puede folclóricamente atacar o desconocer o subvalorar la capacidad de la resistencia. Ahora, se calcula, según periódicos israelíes, que Hezbollah ha votado 8.000 entre cohetes y misiles, entre cohetes y misiles 8.000 sobre territorio israelí, pero se calcula que tienen 150.000, es decir, habría votado el 5% de su capacidad. Por tanto, estamos frente a un escenario de una guerra larga para la cual Hezbollah ha estado preparándose por años, Irán está preparándose por años, y yo creo que es absolutamente torpe por parte de Israel subestimar a su enemigo. ¿Y tenés alguna hipótesis de qué puede pasar con la intervención de las potencias en caso de que avance el conflicto de manera directa? Hay una cosa clara y es, ahí hay un debate de presencia política. Yo pienso, es una opinión personal, que después de la intervención que hizo Obama en el 2010 o 2009 en la Universidad de Al-Azhar en Cairo explicando la situación de Oriente Medio, que parecía que Estados Unidos entendía lo que estaba pasando en la zona, por lo menos llevamos 15 años en que no se entera de nada. No supo entender las famosas revueltas árabes que algunos llaman la primavera árabe, no supo entender las manifestaciones pidiendo democracia, no supo entender lo que en su momento fue el Estado Islámico como una grave amenaza contra el Oriente Medio, no ha sabido entender absolutamente nada, y la guerra de Siria tampoco la entendió, y me parece que ese papel de ese liderazgo estadounidense se ha ido apagando en Oriente Medio, y China y Rusia deben estar haciendo cuentas, haciendo inventarios, sumas y restas para decir, esta es nuestra oportunidad. Y estamos hablando no solamente de una situación estratégica como el estrecho de Hormuz, o el Mar Rojo o el Mediterráneo, estamos hablando de la zona del mundo que más produce hidrocarburos, tanto gas como petróleo. Por tanto, creo que China y Rusia apostaría, no por una guerra inmediata, creo que China y Rusia no les interesa, Rusia porque está metido en su guerra de Irán y China porque tiene pendiente lo de Taiwán, pero si tuvieran que tomar partido, sin duda se decantarían a favor de Irán,
que es un país en el que han invertido mucho, que es su socio, pero sobre todo que es enemigo de su enemigo, que es Estados Unidos. Víctor, describiste, me parece, de manera muy clara el poder que tiene la resistencia en distintos pueblos de la región. Te quiero consultar por los últimos ataques que sufrió el Líbano por parte de Israel en las últimas semanas, mencionando un poco que Gaza viene siendo asediado desde hace casi un año. Digo, se profundizó el asedio sobre Gaza en el último año. Te quiero consultar si crees que el Líbano se puede convertir en un nuevo Gaza. En términos de la actividad de Israel, del ataque masivo a civiles, del bombardeo a hospitales, a centros poblados, a edificios civiles, lo es. Incluso del uso de fósforo blanco lo ha usado tanto en el pasado en el sur del Líbano como ahora y como en Gaza. Sin duda. Y sin duda también nos encontramos con unas fuerzas de resistencia por parte no solo de Hamas, sino de otros 13 grupos en Gaza y en el caso del Líbano, en el sur del Líbano, por los hombres de Hezbollah, pero también de Amal y otros grupos de resistencia que están allí sumándose, incluso militantes de organizaciones palestinas están allí sumándose a la resistencia. Hezbollah es mucho más potente que Hamas, pero mucho más potente. Así que si Israel no pudo con Hamas en Gaza, dudo mucho que pueda con Hezbollah en el Líbano. Y aún más potente que Hezbollah es Irán. Por tanto, creo que Israel está convirtiendo esta guerra en su desespero en una guerra existencial. Y si lo plantea de esa manera, es un escenario en el cual Israel va a salir perdiendo. Víctor, te quiero consultar por la posición interior de Netanyahu, interior en Israel. Entiendo que en los últimos 2 años, diría, Netanyahu como primer ministro tuvo muchas movilizaciones en contra e incluso, en particular, su posición guerrerista cosechó ciertas críticas de aliados dentro de su coalición. Te quiero consultar si crees que puede haber algún tipo de límite interno a la política guerrerista del gobierno de Israel. A ver, lo primero es que ha habido muchas marchas, pero esas marchas hay que leerlas con cuidado. Algunas de las manifestaciones que se dan, fundamentalmente tienen que ver con la liberación de las personas que tiene Hamas en sus manos, tanto algunos civiles como militares, que fueron capturados en combate. Es decir, que jurídicamente hablando, algunos serían prisioneros de guerra. La incapacidad de Netanyahu para garantizar su liberación ha movido una parte de la sociedad. Pero cuidado, el hecho que estén pidiendo la liberación de los soldados o la renuncia de Netanyahu no quiere decir que están en contra del genocidio. Es decir, hay sionistas que están reclamando a Netanyahu, pero no porque Netanyahu sea malo, sino porque es ineficaz. Entonces tiene que ver es con su valoración de la eficacia más que otra cosa, lo primero. Y lo segundo es que sí hay muchas rupturas internas entre el bloque dominante del sionismo. De hecho, Lieberman y algunas otras dirigentes políticos se han tratado de dirigir como el reemplazo de Netanyahu. El problema de eso grave es, por un lado, que una parte de la sociedad sionista, una parte importante de la sociedad judía y israelí, y eso no se nos puede olvidar, no es una cosa menor. Segundo, que el desprestigio del gobierno es profundamente alto. Lo tercero, que tomó un alivio, un respiro cuando murió Nasrallah, pero a los pocos días, pocas horas, recibió una andanada de misiles de Irán, lo que volvió de nuevo a bajar su popularidad. Y la cuarta cosa que yo creo que es la más importante, y es que la promesa de Israel es de ofrecer un hogar sagrado a los judíos. Y no hay un lugar sagrado, un lugar seguro. Y no hay lugar más inseguro para los judíos hoy en día que Israel. Es decir, su proyecto existencial, estratégico, fundamental, ha fracasado. Víctor, para finalizar te quiero consultar a qué pensás que se refiere Netanyahu cuando habla de una próxima fase de la guerra, que esto lo mencionó luego de realizar ataques sobre el Líbano y sobre Siria, y si crees que un posible conflicto con Irán haría cambiar la postura de, por ejemplo, la ONU, que viene cuestionando, aunque sea formalmente, los ataques de Israel, pero bueno, sabemos que con Irán tienen tal vez más reservas, por decirlo de alguna manera.
No, la ONU está absolutamente desprestigiada. Lo que diga o no diga no cuenta, no cuenta. Hay una resolución de la ONU que salió en marzo exigiendo un cese al fuego, firmada por el Consejo de Seguridad, aprobada por el mismo Estados Unidos, que no se opuso, y aún así no pasa nada. Es decir, hoy en día resulta doloroso decir que ni la ONU ni el derecho tienen nada para ofrecerle a la sociedad palestina ni a la sociedad libanesa. Eso es lo primero. Lo segundo que yo sí creo es que lo que plantea Netanyahu, y si uno sigue cuidadosamente sus amenazas de los últimos casi un año, es que parece que Netanyahu no tiene clara una estrategia. O sea, en últimas, ¿qué es lo que usted quiere? Aparte de la limpieza étnica de los palestinos y el genocidio palestino, ¿qué otra cosa quiere? Es decir, ¿qué podría recibir Netanyahu para que a cambio suspenda las operaciones militares en Gaza y en el sur del Líbano? Y uno no ve absolutamente nada. Es decir, eso implica que estamos frente a un gobierno sin estrategia y uno puede hacer acciones audaces como el asesinato en Nasrallah o tomar medidas a corto plazo. Pero ese a largo plazo, ¿cuál es el sueño sionista? Diferente, repito, a adueñarse por completo de Palestina y expulsar por completo a todos los palestinos. Bueno, si el sueño es ese, pues no se le va a cumplir. Es decir, Israel ha tensado tanto la cuerda que está convirtiendo la guerra actual en una guerra de supervivencia. Y el problema es que el palo no está para cucharas, decimos en Colombia, el panorama actual apunta a que Israel va a ser el gran derrotado. Víctor, ha sido muy interesante escuchar tu análisis y te agradecemos por esta comunicación con Horizonte Sur Global. Muchísimas gracias. No, al contrario, un saludo. Y bueno, antes de despedirnos, los y las quiero invitar a que se sumen a la comunidad BTV. Realizándolo, ahí va a aparecer un QR en pantalla. Sumándose a la comunidad BTV, como digo, están apoyando esta pantalla autogestiva para que siga creciendo y si lo realizan desde la Argentina, participan de distintos sorteos. Ahora sí, hemos llegado al final de esta emisión de Horizonte Sur Global. Les agradecemos por estar del otro lado y nos vemos la próxima.